grabación. Bien, bueno, bienvenidos a esta clase que es para jugadores principiantes, pero estoy seguro que jugadores que están acercándose al nivel intermedios pueden encontrar algo útil en esta clase. Esta clase trata más que todo de informar lo que estudié en un libro del maestro internacional Jeremy Silman que se titula How to Reassess Your Chess, o sea, cómo reinventar tu ajedrez. Y este libro trata de cómo nosotros podemos estudiar una posición estudiando cada situación del tablero por partes. Es decir, nosotros vamos a estudiar la posición en base a lo que Jeremy Silman denomina los desequilibrios. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es un desequilibrio? Un desequilibrio es una diferencia significativa que existe en una determinada posición. Por ejemplo, si les doy un ejemplo de la vida cotidiana, imagínense a dos personas, una persona alta y una persona baja. Esa diferencia de altura la podemos considerar como un desequilibrio porque esa diferencia de altura hace, o nosotros digamos de manera muy obvia, sabemos quién es la persona más alta y quién es la persona más baja. En el ajedrez podemos aplicar este mismo principio de los desequilibrios, pero esta vez a lo que queremos, ¿sí? a estudiar una posición como tal. Entonces, el primer desequilibrio que Jeremy Silman nos comenta es el de piezas menores superiores. Cuando me refiero a piezas menores, estamos hablando sencillamente o de caballos o de alfiles. Esas son las piezas menores en el ajedrez. Las piezas mayores pues son simplemente las torres y las damas. Así que por ahora olvidémonos de las piezas mayores, solamente enfoquémonos en el alfil y en el caballo. Fíjense, estimados colegas, cuando nosotros vamos a estudiar ese primer desequilibrio de piezas menores superiores, básicamente es darnos cuenta de estas piezas, quién es la pieza buena y quién es la pieza mala. Una pieza buena es una pieza que en el tablero tiene buena actividad. Una pieza mala es una pieza que no está haciendo lo que debería de hacer o está ubicada en una mala posición. Entonces, en esta posición estamos viendo que el alfil es superior al caballo. ¿Por qué? Bueno, básicamente el alfil tiene gran campo de visión, no solo en territorio enemigo, sino también en territorio defensivo. Mientras que la pieza mala, el caballo, realmente no tiene buenos saltos. Está siendo controlado y podríamos decir que no está aportando algo positivo a su posición, no está en armonía. Entonces, si pensamos en ese desequilibrio, en este desequilibrio de pieza buena versus pieza mala, pudiéramos considerar que en ese desequilibrio las blancas tienen una ventaja. Simplemente dándonos cuenta de estas piezas menores. Vamos a ver otra posición donde el caso es al revés. Fíjense, en el siguiente capítulo, en capítulo 3, tenemos una nueva posición. Nuevamente, olvidémonos de las piezas mayores, damas y torres. Enfoquémonos solamente en las piezas menores, el caballo y el alfil. Aquí estamos viendo que el caballo, ubicado en E6, es una pieza extremadamente fuerte. Está en territorio enemigo, está protegido, está amenazando casillas. Es una pieza realmente excelente. Es una pieza buena, muy buena. Por otra parte, el alfil en E7 es una pieza totalmente mala, una pieza pasiva, una pieza que no tiene campo de visión.
está detrás de su estructura de peones, no aporta mucho a su posición, y por ese motivo en este desequilibrio de pieza buena versus pieza mala, las blancas han ganado la batalla. Ahora, ¿por qué nos sirve pensar en todo esto de pieza buena versus pieza mala en una partida? Se los voy a poner con un ejemplo que en una partida que jugué no hace mucho. En esta nueva posición yo soy las piezas blancas y mi rival jugó alfil e6. Entonces, ya permíteme ver si hay otras personas que quieran ingresar a Meet. Permíteme escribir un momento. Deben entrar en la sala de audio de Meet. Copien, peguen esto en el navegador. Ok, bueno, seguimos. En esta posición mi rival, que llevaba las piezas negras, jugó alfil e6. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Olvidémonos por un momento de las torres. Enfoquémonos nada más en las piezas menores. Alfiles y caballos. El alfil que se ha ubicado en e6 se puede considerar una pieza buena, activa. Está mirando hacia dos lados del tablero. Está bien ubicada. Pero si vemos, mi alfil en G2 realmente es una pieza pasiva, una pieza pobre, una pieza que está siendo bloqueado. O sea, su campo de visión está siendo bloqueado por el peón en E4. Entonces es aquí donde nosotros identificamos lo siguiente. Mi rival tiene una pieza buena. Yo tengo una pieza mala. Es decir, he detectado este desequilibrio y por ese motivo es cuando es útil el siguiente plan que les voy a comentar. Si los voy a colocar aquí como consejo. Siempre es buena idea. Permíteme un momento agregar a una persona que quiere entrar. Siempre es una buena idea. Otra persona también quiere entrar. Admitir. Siempre es una buena idea cambiar una pieza mala nuestra por una buena del rival. Este consejo es muy útil porque una pieza de nosotros que no está haciendo lo que tiene que hacer, pues puede salir del tablero felizmente habiendo cumplido su objetivo de haber eliminado una pieza buena del rival. Por ese motivo, en esta posición yo hice alfil h3. Y es así como solamente empleando el primer desequilibrio de pieza buena versus pieza mala se encuentran jugadas que a primera vista no estaba como jugada candidata en nuestro radar. A veces nosotros pensamos, o los principiantes pensamos de manera muy metódica con el principio de que si tenemos una pieza que no hemos desarrollado, pues debemos desarrollarla de una vez. Entonces uno pudiera pensar en caballo F3 o caballo E2. Pero ahora, si nosotros pensamos en base a los desequilibrios, podemos hacer jugadas que realmente tienen sentido y nos beneficia en nuestra partida, como la jugada alfil h3, porque hemos detectado una pieza buena del rival, hemos detectado una pieza mala nuestra y por ese motivo cambiamos nuestra pieza mala por una buena. Siempre es un buen consejo esto que les estoy comentando, cambiar una pieza mala nuestra por una buena del rival. Pero fíjense qué interesante. Esta posición, unas jugadas después, avanzó a esto, donde se cambiaron los alfiles y nuevamente estamos en una posición donde las piezas menores son los caballos. Y está la misma pregunta: ¿cómo nosotros estudiamos esta posición en base al primer desequilibrio de pieza buena versus pieza mala? Y prácticamente aplicamos lo mismo.
¿El caballo negro en C5 es una pieza buena o una pieza mala? Es una pieza totalmente buena. O sea, está mirando muchas casillas. Este caballo también puede reagruparse, pudiera centralizarse. Realmente el caballo está haciendo lo que quiere. Ahora, si vemos mi caballo en F2, no está tan feliz. Está desarrollado en una casilla muy pobre. La casilla F2 no es una casilla ideal para el caballo. Por lo tanto, aquí estamos detectando una pieza activa, el caballo en C5, y una pieza pasiva, un caballo en F2. Entonces aplicamos el mismo consejo. Oye, si tengo una pieza pasiva y mi rival tiene una pieza activa, me conviene cambiar mi pieza pasiva por esa pieza activa. Por lo tanto, hice caballo de 3. Y es así, con solamente viendo este primer desequilibrio, es que nacen jugadas buenas, nacen jugadas lógicas. Y bueno, los desequilibrios prácticamente trata sobre esto, sobre tratar de descubrir qué es lo que nos favorece a nosotros para hacer estudiando, en este caso, las piezas menores. Pero existen otros desequilibrios. El siguiente desequilibrio, el segundo desequilibrio que vamos a ver, es la estructura de peones. La estructura de peones es lo más importante, pudiéramos decir, cuando se está estudiando ajedrez. De seguro habrán escuchado la frase famosa, ¿no?, de Fílidor, que los peones son el alma del ajedrez. Uno no puede estudiar una posición si uno no está atento a la estructura de peones. Y cuando estudiamos la estructura de peones, de seguro nos han nombrado muchas palabras técnicas, ¿no?, como islas de peones, peones débiles, peón retrasado, peón aislado. ¿Qué otras cosas nos dicen sobre la estructura de peones y más palabras técnicas? Peón pasado. Creo que, bueno, también peones colgantes. Y así encontramos muchas definiciones. Yo creo que una de las cosas más que nos debe de llamar la atención cuando estudiamos la estructura de peones es ver primero las islas de peones. Voy a escribir lo siguiente, por si acaso ustedes han escuchado esta frase, pero es bueno que lo comente. Se dice que si un rival tiene más islas de peones, significa que su posición es más débil. No tomemos esta definición como algo estricto, algo rígido. O sea, realmente existirán las excepciones, pero cuando se tiene más islas de peones, significa que habrán más debilidades. Aquí las negras tienen 3 islas de peones, las blancas solamente tienen 2. Pero en esta posición en particular hay algo que llama más la atención, y es el tema de un peón pasado. No solamente es un peón pasado, hay algo más llamativo sobre ese peón, que es un peón pasado y protegido. Eso le da más fuerza a esta posición para las blancas. Además, este peón está más cerca de promocionar que el peón en D4, y por ese motivo aquí las blancas tienen ventaja, simplemente tomando en cuenta la estructura de peones. Ojalá yo pudiera mostrarle más ejemplos de estructura de peones, porque cuando hablamos de los desequilibrios, cada desequilibrio debería plantearse con muchos ejemplos, pero si lo hago de esta manera, si coloco muchísimos ejemplos, la clase de todos los desequilibrios pues tardaría mucho, y no deseo eso por ahora.
Yo quiero que esta clase sea un poco ligera, no vamos a hablar de todos los desequilibrios. Yo creo que se dan cuenta de que si aquí vienen las blancas, la jugada B7 de por sí ya es decisiva porque la jugada B8 será inevitable. Vamos a ver otro ejemplo basado en este desequilibrio de la estructura de peones. Fíjense. Nuevamente, cuando estudiamos la estructura de peones debemos preguntarnos ¿cuántas islas de peones tienen las blancas? Ya se dan cuenta de que son 2 islas, ¿sí? Tranquilamente, sólidas por cierto. ¿Y cuántas islas tienen las negras? 3. La primera isla, esta segunda isla que es un peón aislado y muy débil por cierto, y esta tercera isla. Ahora vamos a enfocarnos algo más que en solo la estructura de peones, sino también en la actividad de nuestras piezas, porque los desequilibrios tratan no solamente de ver el panorama de qué ocurre en la posición, sino que también debemos de descubrir cuál es el plan en base a ello, en base a los desequilibrios. Notarán que las blancas tienen una fuerte batería, 3 piezas atacando una debilidad, un peón débil, ¿no? Un peón se considera débil porque tiene que ser defendido por piezas, ¿no? El peón negro está siendo atacado 3 veces y defendido 3 veces. Entonces, hay algo que les voy a dar como consejo. Lo voy a escribir. A las debilidades hay que mirarlas con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Si ya estas 3 piezas están atacando este peón, podemos colocar una cuarta pieza también atacando este peón. ¿Y cuál pieza pudiera ser? ¿Cuál pieza les llama la atención para colocar? El chat de Lichess, lamentablemente hay inconvenientes, sé que no pueden escribir, pero pueden escribirlo por el chat de Meet. O si desean pueden comentarlo por audio, siempre y cuando no hablemos todos al mismo tiempo. ¿Es llamativo de una vez realizar la jugada caballo G5? Sí. Pero hay otra jugada que considero más interesante que caballo G5 de una vez. Porque el caballo G5 tal vez las negras quisieran hacer caballo D4. Mientras que el caballo en F3 todavía está controlando que el caballo no ingrese a D4. Y una pieza que se puede incorporar es el alfil en H3. O sea, ya son 4 piezas atacando esa debilidad. Se amenaza a ganar ese peón, por lo tanto las negras tienen que defender, y la única manera de defender ese peón, bueno, hay 2. Una es traer el rey, que no le veo mucho sentido porque ahí sí caballo G5 viene con jaque, será muy fuerte, pero puede defender con el caballo en D8. Entonces aquí pudiéramos pensar en el primer desequilibrio que estamos hablando, pieza buena versus pieza mala. Enfoquémonos en las piezas menores. Miren el alfil, tiene un rol activo, está mirando una debilidad. Y el caballo en D8 es una pieza pasiva, una pieza que cumple un rol defensivo. Entonces, ya estamos notando que en este primer desequilibrio las blancas tienen cierta ventaja. Dime, ¿quién está hablando? Para ver. Buenas noches, profe, estoy Fabricio. Hola, Fabricio. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Tienes alguna duda? No, Cualquier... de lo que estoy explicando, no puedo ver la imagen. Del tablero no puedo ver, profe. No puedes verlo. Ok, creo que tienes el enlace del estudio de Lichess. Te lo voy a pasar por el chat de Google Meet. Gracias, profe. Bueno, continuamos. Entonces, ya hemos visto cómo solamente con el primer desequilibrio, pieza buena versus pieza mala, encontramos un plan. Pero ¿cómo seguimos mejorando nuestra posición?
¿Qué jugada ahora nos viene a nuestra mente una vez que hemos mejorado una de nuestras piezas menores? La 8. ¿Sí? Recuerden que el ajedrez es un trabajo en equipo. Si todas las piezas pueden participar, mejor. ¿Sí? No jueguen Caballo solamente con G5. unas solas piezas. Sí, caballo G5 es llamativo y es lógico. Las personas que han dicho caballo G5 está muy bien, porque realmente están trayendo otra pieza a la acción. Pero ahora, como estamos estudiando este segundo equilibrio de estructura de peones, existe otra jugada que al principio no parecía que lo tomáramos en cuenta, pero que ahora es posible. Y esa jugada, estimados colegas, caballo G5 está muy bien, muy buena, de hecho, o sea, está muy bien en base al primer desequilibrio de pieza buena versus pieza mala. Pero hay una jugada mejor que pone en más problemas a las negras, y es la jugada F5. Una jugada que a primera vista parece extraña, pero está basado en la idea de que las negras no pueden capturar con el peón E, ya que la torre en E7 solamente está defendido 2 veces, mientras que las blancas atacarían esa torre 3 veces. Se perdería. Es decir, que con la jugada F5 se está amenazando destruir la estructura de peones de las negras. Si aquí las negras hacen peón por peón, las blancas tranquilamente hacen alfil por peón. Y aunque no hemos hablado de un futuro desequilibrio que se llama la seguridad del rey, aquí están haciendo eso. Este rey ya no está seguro porque se encuentra expuesto, y ahora sí la jugada caballo G5 puede venir con fuerza. No solamente eso, estimados colegas, ustedes deben de conocer que cuando una torre, cuando uno habla del potencial de una torre, que le agrada estar en una columna abierta, otro potencial que tienen las torres es desplazarse a través de una fila para dirigirse a una columna más activa. Eso yo lo hablo en otra clase, donde simplemente en una sola clase de 1 hora yo hablo sobre el desarrollo de esta pieza, lo que le gusta hacer, este tipo de maniobra que yo lo denomino maniobra Rookleaf, o sea, desplazarse a través de una fila y colocarse en otra columna más útil. El caso es que en esta posición ya las blancas han obtenido todo lo que quieran simplemente con 2 desequilibrios: pieza buena versus pieza mala y estructura de peones. Como verán, la estructura de peones de las negras ahora es terrible, ¿no? Y bueno, un futuro desequilibrio que no hablaremos en esta clase. El rey en G8 ha quedado expuesto. Ahora, hablemos de otro desequilibrio que comenta el maestro internacional Jeremy Silman, que es el espacio. Cuando ustedes analizan una posición, se han preguntado la importancia de tener espacio en el ajedrez. Veamos este ejemplo. Este ejemplo es particular. Miren a las piezas blancas, miren a las piezas negras. Si analizamos la posición en base a los desequilibrios de las piezas negras, ¿cuáles consideran ustedes que sean las piezas buenas, activas? El alfil en E7 será activo. Bueno, para nada, ¿no? Está bloqueado por su cadena de peones. Es una pieza totalmente mala. El caballo en D7. Y los caballos. Caballos, profe. Sí, no tienen un buen salto. Solamente este caballo pudiera retroceder a B8, pero retroceder no tiene sentido. Se retrasa más el desarrollo. El caballo en F7 tampoco. Es una pieza que prácticamente está allí cumpliendo un rol defensivo. El alfil en E8. ¿Qué pudiéramos decir de ese alfil? Pareciera que pudiera buscar actividad, pero bueno, esos caballos lo estorban. ¿Qué pudiéramos decir de las torres? Que les encanta estar en una columna abierta o semiabierta y están prácticamente bloqueadas.
O sea, las piezas negras realmente, yo creo que ninguna pieza no cumple actividad como quisieran. Pero si vemos a las piezas blancas y nos preguntamos cuáles son las piezas activas, vemos que este alfil tiene un excelente campo de visión. Hace una batería con la dama también mirando no solamente en G5 sino en H6. Los caballos están bien ubicados. La torre en la columna G, excelente, mirando en rayos X al rey enemigo. La torre en la columna C también se encuentra bien en esta columna, pero tal vez pudiera estar mejor en esta otra. Tal vez el único inconveniente de las blancas, la única pieza pasiva por ahora, sea el alfil en D3. Una pieza pasiva porque está detrás de su cadena de peones. Bien. Entonces, ya hemos visto el primer desequilibrio de piezas buenas versus piezas malas. Ya las blancas han ganado la batalla en ese aspecto. Veamos ahora estructura de peones. Como en este caso, tanto las blancas como las negras tienen sus 8 peones, la estructura es sólida para ambos, pero el tema es que debido al espacio y también debido a algo que no lo quería mencionar ahorita, existe algo que se conoce como puntos de ruptura. Un punto de ruptura es una casilla donde existe un contacto directo. Un punto de ruptura es la casilla G5, una casilla donde ya puede existir un contacto directo avanzando el peón. Por cierto, hay algo más en esta posición que también es llamativo, y es que ambos reyes se encuentran en flancos opuestos. Eso lo voy a escribir porque cuando ocurre esto se aplica un principio. Cuando ambos reyes se encuentran en flancos opuestos, prácticamente las negras deben de atacar por el flanco de dama. No sé cómo realmente porque no están preparadas para hacerlo. Y las blancas van a hacer lo mismo en el flanco de rey. Cuando estamos en un tema de reyes en flancos opuestos, esto lo voy a escribir, el bando que llegue primero en el ataque es quien tiene más probabilidades de ganar la partida con un fuerte ataque. Y eso es lo que está ocurriendo en esta posición, porque las piezas blancas ya pueden preparar un ataque directo con este avance. Pero la pregunta es, ¿será que las blancas pueden hacer el avance G5 en este momento? No. No, ¿verdad? Porque esta casilla las negras lo están defendiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Mientras que las blancas al avanzar el peón estarían atacando G5 1, 2, 3, 4, 5. Así que 5 piezas atacando esa casilla, 5 piezas defendiendo esa casilla, no es el momento. Pero lo que sí pueden hacer las blancas entonces, ya mezclando los desequilibrios de pieza buena versus pieza mala, y mezclando también estructura de peones, aquí las blancas tienen un buen plan, y es preparar este avance G5. ¿Cómo preparamos ese avance? Torre G1. Torre G1, así es. Pero Torre G1 está muy bien, los felicito, excelente. Y después de Torre G1, de seguro la jugada G5 es llamativa. Pero hay algo que yo también les quiero decir, estimados colegas. Hay veces que cuando nosotros queremos atacar, nosotros tenemos que tener todas las piezas preparadas para que el ataque sea exitoso. Lo voy a escribir. Debemos tener siempre nuestras piezas preparadas para que el ataque sea exitoso. ¿A qué me refiero con esto? Ya, permítame que alguien quiera entrar. Me refiero a que la jugada torre G1 está bien, pero en cualquier momento nosotros podemos hacer G5, no tiene que ser ahora.
Si nosotros queremos tener todas nuestras piezas preparadas, es recomendable que nosotros detectemos que tenemos una pieza pasiva, el alfil, y podemos colocarlo en una mejor casilla que participe en nuestro ataque. ¿A dónde podríamos colocar el alfil? En E2. Fíjense, estimados colegas, si nosotros queremos hacer la jugada G5, en algún futuro este alfil en E2 pudiera buscar esta diagonal. Y el alfil que al principio estaba pasivo en D3 sería entonces una pieza totalmente activa. Al principio pasivo en D3, ahora activo en una futura casilla H5, y el ataque tiene que ser ganador. Tiene que ser ganador porque tranquilamente las piezas blancas están coordinadas, las piezas negras estorban entre sí. La jugada G5 será demoledora porque la estructura de las negras va a sufrir una vez que este peón llegue a G5, ya que se van a abrir líneas, se va a abrir la columna G y las dos torres estarán preparadas para tomar ventaja sobre ello. Bueno, estimados colegas, entonces hemos hablado de el desequilibrio pieza buena versus pieza mala. Hemos hablado del segundo desequilibrio de estructura de peones. Hemos hablado en esta posición del desequilibrio de tener espacio y de cómo nuestras piezas están en armonía. Hay que decir algo más, por cierto, que piensa el bando que tiene poco espacio. Así que tengan esto presente. El bando que tiene poco espacio buscará y tratará de cualquier manera de cambiar piezas, porque al cambiar piezas su posición tendrá oxígeno. Entonces, si ese es el plan de las negras, tratar de buscar cambiar piezas, ¿qué creen que deberían hacer las blancas si las negras intentan cambiar piezas? El bando con más espacio evitará cambiar piezas, porque el bando con más espacio siempre tendrá presente: no voy a cambiar piezas porque en este caso las piezas negras se estorban entre sí, no me conviene. Eso es algo que hay que tener presente cuando se analiza una posición. Así que, bien, pasemos entonces a otro desequilibrio que nos comenta el maestro internacional Jeremy Silman para poder analizar una posición, y es el material. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado la frase: cuando tengo material, cambia todo. Miren, esa frase hasta cierto nivel es aceptable, pero cuando uno aumenta o sus rivales son más fuertes, a veces esa frase no es del todo correcta, porque no sabemos si realmente las piezas futuras que nos quedan serán buenas o se conviertan en piezas malas. Y eso es lo que debemos estar atentos. En esta posición, enfocándonos en el desequilibrio material, yo les hago una pregunta. ¿Será que podemos capturar nosotros, siendo las blancas, el peón en B7? ¿Será que las negras no tendrán una especie de recurso o algo para que nuestro alfil quede atrapado? Hola Andrés, bienvenido. Bueno, fíjense, estimados colegas, si nosotros concluimos que capturar el peón en B7 no afecta nuestra posición y realmente ganamos un peón, entonces lo hacemos. Es decir, nosotros concluimos, bueno, ganamos un peón y ya.
Pero si nuestra mente nos dice, oye, hay algo raro, no sé, siento que no debo capturarlo, siento que me van a hacer una jugada extraña que no sé cuál es, pero presiento que habrá problemas, entonces no deciden hacerlo. Cuando nosotros buscamos ganar material, siempre tenemos estas dos preguntas en nuestra mente. ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? Entonces, para ello, nuevamente, tenemos que estar presentes de todo lo que tenemos a nuestro favor. La respuesta es sí. Sí se puede capturar el peón. Dime. Dime, ¿quién está...? Si se puede, si se comen al peón, podríamos hacer C6 de negras. Ajá. A primera vista parece interesante porque el alfil está quedando como atrapado, ¿no? Y pareciera que las negras después van a tener un alfil G4 atacando la dama y la torre. Pero si ustedes analizan otro detalle, otro inconveniente aquí que tienen las negras, existe un rey expuesto y eso cambia todo. Si el rey hubiese estado en H8, la jugada C6 hubiera sido muy fuerte, pero con el rey expuesto, aquí las blancas tienen un tema que esta jugada podríamos decir es una jugada como intermedia, es decir, no vamos a quitar el alfil, simplemente damos un jaque y gracias a este jaque, gracias a esta jugada intermedia, estamos atacando el peón en C6 dos veces. No importa que hagan las negras, la siguiente jugada de las blancas será o dama por peón o alfil por peón. Y las blancas ahora habrán ganado dos peones. No solamente han ganado dos peones, sino que la estructura de peones de las negras ya está fracturada. Quiero comentarles algo más con respecto a esta posición. Hay algo que me preguntan mucho, por cierto. Cuando nosotros vemos este alfil, tiene buen campo de visión. Y estos alfiles de las negras también tienen buen campo de visión. Hay personas que creen que este alfil, por estar en C1, creen que falta desarrollarlo. Pero al estar en C1, también está viendo una diagonal interesante. Claro, pudiera estar en G5, ¿no? Estaría mejor. Pero el alfil en C1 realmente no estorba a las piezas blancas en coordinación. El alfil en C1 por ahora se encuentra bien ubicado y no deberíamos considerar al alfil como una pieza pasiva, ¿no? Porque tiene el potencial de convertirse en una pieza activa en una sola jugada. Entonces, en este desequilibrio material siempre está presente de que si vamos a ganar un peón o una pieza menor o una pieza mayor, pues debemos estar atentos si la posición resultante que nos queda, realmente nuestras piezas siguen siendo buenas. Porque si nuestras piezas luego de ganar material quedan pasivas, quedan en mala posición, entonces nuestro rival puede tener compensación, puede lanzar un ataque sorpresa, puede existir contrajuego. No es recomendable a veces ganar material cuando dejamos de lado la defensa de nuestro rey solo. O sea, eso realmente no es recomendable. Ahora, estimados colegas, voy a hablar de un último desequilibrio. No pienso hablar de más desequilibrios porque realmente hablar de todos los desequilibrios, son 10 desequilibrios, debería de abarcar como mínimo 4 o 5 clases para hablar con más detalle, hablar de sutilezas. Se presta muchísimo el tema de lo que habla el maestro internacional Jeremy Silman, de cómo analizar la posición en base a ello. El último desequilibrio que les voy a presentar en esta clase es el de control de una columna. Se nos ha dicho siempre, ¿no? Cuando somos principiantes, nuestras torres tienen que ir en una columna abierta. Sí, está muy bien, es lógico, perfecto, pero ¿y luego qué? Se nos ha dicho, se nos ha enseñado que una vez que nuestras torres dominan una columna, pues debemos de invadir en la séptima fila. Ah, es verdad, pero aquí no podemos hacer eso, ¿no? Perdemos la torre.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de mejorar nuestra posición? No sé si a ustedes les pasa, pero ajá, díganme. Alfil C6. Sí, alfil C6. Fíjense, estimados colegas, cuando nosotros tratamos de estudiar una Alfil C6. posición, tenemos siempre que preguntarnos cuál es la idea del rival. O sea, no es solamente nosotros crear nuestro plan y ya. Siempre esa pregunta debemos hacerlo. ¿Cuál es la idea de nuestro rival? Si las negras les tocara jugar, harían torre E8, tratando de simplificar, tratando de tener menos piezas porque tienen menos espacio. O sea, con ustedes yo sé que han dicho la jugada muy buena y es justamente la idea de evitar que las negras sigan cambiando piezas. Así es, alfil C6 es la jugada porque ahora las negras no pueden cambiar material. Las torres se quedan en columnas que no están abiertas. Por lo tanto, con la jugada alfil C6, las blancas tienen una ventaja duradera. Quiero comentarles algo más con respecto a esta posición, porque aquí existe un tema. Cuando digo un tema, como en una posición anterior donde les comenté que los reyes estaban en flanco opuesto, eso es un tema. Un tema significa que mis reyes están en flancos opuestos, significa que debo atacar. Y el primero que llega en el ataque es quien tiene más posibilidades de ganar. Aquí también existe un tema. El tema es alfiles de distinto color. Las blancas tienen alfil de casillas blancas, las negras alfil de casillas negras. Y aquí se aplica un principio. Cuando existen alfiles, lo voy a escribir. Cuando existen alfiles de distinto color, esto favorece al bando que ataca, ya que el defensor no podrá tener control de las casillas del alfil nuestro. Es decir, si nosotros somos las piezas blancas y buscamos atacar, las casillas que nosotros vamos a poder dominar serán las casillas blancas. Por ahora no les muestro cómo, simplemente es lo que debemos de tener presente. Si tenemos alfil de casillas blancas y nuestro rival tiene alfil de casillas negras y nosotros tenemos la disponibilidad de atacar, debemos atacar en las casillas donde somos más fuertes, casillas blancas. Así que en esta posición las blancas tienen una ventaja duradera. No pueden, las negras al no poder cambiar torres, ahora aquí es todo a favor de las blancas. Hay algo más que decir con respecto a esta jugada, que si vemos el primer desequilibrio de piezas buenas versus piezas malas, estamos notando que estas dos torres se han convertido en piezas pasivas, malas. Tal vez la dama pudiera cumplir un rol activo, pero sería la única pieza, y en el ajedrez una pieza sola no hace nada. El ajedrez es un trabajo en equipo. Entonces, controlar una columna, perfecto. Mira, en esta posición realmente las negras no tienen nada que hacer en la columna E. Ahora solamente faltaría ver, pero esto no lo vamos a ver hoy, cómo las blancas pueden proceder a encontrar un buen plan luego de que tienen dominada una posición. Si ya por ahora estamos con la breve introducción de los 5 primeros desequilibrios que nos comenta el maestro internacional Jeremy Silman. Pero hay 5 desequilibrios más que no vamos a ver en esta clase, pero se los voy a comentar. El siguiente desequilibrio es control de casillas débiles. De seguro habrán escuchado de casillas débiles, huecos y de cómo tomar ventaja sobre ellos. De hecho, la mejor pieza que domina mejor esas casillas son los caballos. Otro desequilibrio es liderar en desarrollo.
Simplemente al tener ventaja de desarrollo, eso ya es algo que nos favorece. Otro desequilibrio es iniciativa, es decir, quién tiene el rumbo de la posición, quién manda en la posición, quién está al ataque, quién está a la defensiva. Eso es iniciativa. Otro desequilibrio es la seguridad del rey. ¿Cuál rey está más seguro? ¿Cuál no? Eso hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos una posición. Y el último desequilibrio es uno de los desequilibrios que es un poco delicado, se ve con calma, que se conoce como estática versus dinámica. La palabra estática significa si debemos analizar una posición cuando la estructura de peones no se mueve, es fija. Y la palabra dinámica es analizar una posición cuando la estructura de peones es volátil, se puede convertir en cualquier cosa. Esas son las posiciones que explotan muy rápido y bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, estimados colegas, yo no sé cuál es su fuerza de juego. Tal vez algunos de ustedes será principiante, tal vez otros serán principiantes pero acercándose a un nivel principiante intermedio, tal vez otros que estén viendo esta clase tengan un nivel un poco más alto. El caso es, estimados colegas, que todos tenemos que pasar por una serie de ejercicios para poder subir de nivel. En este capítulo hay 4 estudios de ejercicios, pero no lo van a hacer ustedes en este momento. Eso lo van a hacer después que la clase finalice. Pero sí es importante que lo hagan en este orden. Que resuelvan el primer estudio que dice tácticas para principiantes ganando torre. Son ejercicios interactivos que cuando lo resuelves, si lo haces mal, el ejercicio te dice no, está mal, intenta de nuevo. Y así hasta resolver todos. Pero sí quiero que hagan algo en este estudio. Quiero hacerlos pensar. Quiero hacerlos también que no siempre estén en la dimensión del juego principiante. Yo quiero que resuelvan ejercicios que estén un poco más encima de su nivel. Quiero sacarlos fuera de la caja. Fíjense, estimados colegas. Miren esta posición. Ya son ejercicios de ejemplo. Ustedes son las piezas blancas. ¿Qué jugarían? ¿Qué les llama la atención? E4. Somos las piezas blancas. E4, profe. E4. ¿En dónde? Estoy en el capítulo... A ver... estoy aquí. No sé si ven esta posición donde hay un rey en C6, un peón en B7, una torre en D7. Estamos en el mismo ¿En dónde es estudio. eso? Lo que pasa es que creo que ustedes se metieron en... Profe, ¿dónde? en el No. estudio. Estamos en el estudio de jaque mate. Perdón. Ya me di cuenta que no lo he publicado. Perdón, disculpen. Me he equivocado. Voy a colocar en los ejercicios en el estudio donde estamos. Perdón, me equivoqué. Ya los voy a colocar. Ahora sí. Aquí. Ahora sí lo ven, ¿verdad? ¿Ven un rey negro en C6? Sí, profe. Ahora sí, ¿verdad? Bien. ¿Qué jugarían ustedes aquí siendo las piezas blancas? Una situación un poco irregular, ¿no? Un rey en C6 expuesto, las piezas negras en el flanco de rey sin desarrollar, una dama en A1. ¿Qué jugada les llama la atención en esta posición? Coronar caballo jaque. Así es, promocionar un caballo. No solamente es jaque mate, porque el rey no puede moverse a ninguna otra casilla
y el caballo defiende a la torre, ¿no? Y el alfil en E3 ataca las casillas negras alrededor del rey. Sí, realmente esto lo voy a colocar cuando un rey se encuentra expuesto. La valoración de las piezas cambian, ¿sí? Fíjense que no tenemos dama y aún así ganamos la partida. ¿Por qué? Porque nuestras piezas están activas. Bien, siguiente posición de ejemplo. Esta es una posición interesante de finales. No es común ver dos caballos contra un caballo. Este final pudiéramos considerarlo una excepción. Juegan las blancas. ¿Será que esto es tablas o será que pueden ganar las blancas? Lo único que quiero que noten es que el rey negro el rey negro no tiene a dónde mover. Aquí las blancas jugarían caballo C5, amenazando mate en D3. Ok. Bueno, fíjense la idea de caballo C5. Vamos a visualizarlo un momento. Caballo C5, la idea es buena, ¿no? De realizar caballo D3. Pero el problema con esta jugada es que las negras tienen todavía un recurso, un jaque, que obliga al rey a moverse, profe, y habilita una casilla de escape al rey negro. Por lo tanto, caballo C5 no es la jugada. Ajá, dígame. profe, caballo G5. Ah, caballo G5 es una gran diferencia, porque esta vez el caballo ya no puede dar un jaque al rey, ya que el caballo capturaría en F3 y sería jaque mate. Eso es lo interesante de colocar el caballo en G5, ¿no? Que no permitimos que el rey escape. Y qué curioso, las negras no tienen una jugada que evita que la siguiente jugada de las blancas sea jaque mate, porque el rey no puede mover. El caballo, no importa a cuál de estas casillas salte, la siguiente jugada de las blancas será caballo F3. Por ejemplo, si hacemos caballo aquí, de igual manera caballo F3. Y qué bonito jaque mate, ¿no? No es muy común ver este tipo de mate, pero bueno, es posible. Muy bien. Veamos otra posición. Ok, esta posición juegan las negras, así que voy a voltear el tablero. Quiero que lo vean desde el punto de vista de las negras. Una posición interesante donde las negras no tienen dama. Si nosotros pensamos en base a los desequilibrios, piezas buenas o piezas activas, este alfil es bueno, el caballo es bueno. ¿Sí? Profe, Sí, sí, te escucho. tenemos alfil por H3. Si nos come alfil, tenemos torre por H3. Jaque mate. Ok, fíjate, cuando haces alfil por peón y luego de peón por alfil, de repente el peón que estaba en G2 al moverse habilitó una casilla al rey. Así que luego de torre por peón jaque, el rey puede mover a G2 y no hay jaque mate, ¿ves? Y todavía el rey puede escaparse. Profe, Así que alfil por H3. es G por F2, profe. G por F2. G por F2, profe. Ok, G por F2. Interesante la jugada G por F2. Todavía las blancas están allí un poco nerviosas, ¿no? A pesar de que las negras no tienen dama, ese rey está allí preocupado, ¿no? La idea de G por F2 es que, bueno, el caballo quisiera venir a esta casilla y se ve problemático. Así que en vista de ello, tal vez las blancas digan, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a entregar material. ¿Sí? Y la red de mate desaparece. Así que no. Hay otra jugada más fuerte, más enérgica. Todo basado en la actividad de nuestras piezas.
No necesitamos tenerlo a mano. Caballo F4. Profe, torre por H3. Profe, Ajá. torre por H3. Torre por H3, sí. Torre por... El caballo F4, el problema es que le estamos dando un respiro a nuestro rival y no queremos eso. En cambio, la jugada torre por H3, al ser con jaque, no le damos chance a nuestro rival de que haga algo. De hecho, está forzado las blancas capturar porque no puede moverse. La captura de la torre es forzada. Y luego, ¿cómo se continúa? Alfil F3, jaque mate. Así es, alfil F3, jaque mate. Todo esto gracias a la actividad de nuestras piezas. Sí, hay algo que quiero comentarles, amigos. Todo esto se presenta es porque nuestras piezas menores están preparadas para asestar ese golpe. Siempre nuestras piezas tienen que estar haciendo algo. Si nuestras piezas no está haciendo lo que tiene que hacer, tienes que ponerla a trabajar, tienes que colocarla en una casilla donde haga algo. Muy bien. A ver, siguiente posición. Nuevamente aquí somos las piezas negras, así que voy a voltear el tablero y quiero que me digan qué jugada harían aquí. A ver, ¿qué jugadas se les pasa por la mente en esta posición? Profe, tengo la Torre respuesta. por H2, jaque. H2. Ah, torre H2, ¿verdad? No pensaron en otra jugada, sino torre H2 directo. Sí, la jugada es torre por H2. Fíjense que este ejercicio y el anterior tiene cierto parecido. En el sentido de que se está sacrificando una torre en la columna H para ganar tiempos, ¿no? Torre por H2 es la jugada. Van bien. La única jugada que tienen las blancas es capturar la torre. ¿Cómo se continúa el ataque? Torre H4. Muy Torre bien. H4. Muy bien. Única jugada, rey G2. Alfil H3. Muy bien. Todo con jaque. Me alegra. Si todo es con jaque y forzado, buenísimo, porque así el análisis es más sencillo. Bien, aquí el rey tiene dos opciones, o rey H1 o rey H2. Da igual en qué casilla se coloque. ¿Cuál es la siguiente jugada de las negras? Alfil por torre F1. Sí, por torre. Y jaque mate. Tanto el alfil en C5 como el alfil en F1 evitan que el rey escape por la columna G. Simplemente tres piezas dieron el jaque mate. ¿Ustedes saben por qué reconocen este patrón de mate muy rápido? Porque ya ustedes ya han hecho varios ejercicios. Ya su mente ha trabajado este tipo de posiciones y reconocen ese patrón de sacrificar una torre para ganar tiempos. Todo eso se logra cuando resuelves muchos ejercicios. Siempre se te va a quedar grabado un patrón, un modelo que vas a detectar en tu partida. Por eso resolver, ya permíteme un momento que veo que hay varias personas que se quieren unir a la sala de audio. Bueno, muy bien. Alfil H3, rey H1, alfil por torre. Excelente. Los felicito. Van muy bien. Están resolviendo ejercicios que ya no son de principiantes. Son ejercicios que hay que pensar. Pero este ejercicio hay que pensar más todavía. Yo quiero es sacarlos de esa dimensión. No quiero que se queden en la dimensión de principiante. Traten ahora de ver qué falla aquí. ¿Qué les puedo decir de esta posición? Miren, las piezas blancas están totalmente activas. Las dos torres, los dos Profe, caballos. caballo F6. Caballo F6, profe. Caballo F6. Una jugada que a primera vista parece extraña, ¿verdad? Porque estamos sacrificando un caballo. ¿Cuál será la idea de caballo F6 antes de realizarla? ¿Por qué caballo F6? Abre la columna G, ¿no? Abrir la columna G.
¿Por qué queremos abrir la columna G? Para llevar nuestra torre a atacar al rey. Ah, o sea, la idea de caballo F6 es que luego de peón por caballo, venir con torre G3, tras lo cual las negras tendrán que realizar rey H8. Quiero que vayan visualizando eso sin que muevan las piezas. Traten de esforzarse. ¿Y luego qué? Profe, luego caballo por F7. Ah, caballo por F7, ¿no? O sea que las negras están obligadas a capturar en F7. Y finalmente, Torre de 8. torre de 8. Es decir, que la idea de caballo F6 es explotar la debilidad que tienen las negras en la octava fila, que a primera vista no es aparente. No, ¿por Tendría que qué? mostrar una cuestión. Ah, no, dale nomás, sea lo mismo. Bueno. Yo la veo después. Caballo F6. Esta vez lo vamos a hacer para que las personas vean cómo fue que esa jugada nació. Porque tiene riesgo de gingivitis. Ok, peón por Esa caballo, cuestión que se le como que torre se le- G3. Única Entonces jugada, le hicieron una cuestión. rey H8. Y la vino última otro cuestión, sacrificio. último como Doble presupuesto sacrificio de caballo. ¿Qué le van a hacer? Ok, es forzado a capturar. Y ya vemos que sigue torre de 8 y mate a la siguiente. Claro, esta es la solución, estimados colegas. Ah, pero esto es Pero- un destartraje, ¿no? También hay que decir que luego de caballo F6, tal vez las negras Bueno, no tienen estén que hacerlo, obligadas a capturar el caballo. No. Pudieran hacer ¿Y rey cuándo lo H8. haces? Se ¿Qué supone pasaría que en este tiene caso? ahora esta semana, ¿Cuándo es? el viernes creo. Caballo por F7. ¿No te paso? ¿Tú vas a Así imponer? es. Caballo por F7, Creo que profe. sí, Así bueno, es. esto ya lo Sigue pagó el él. mismo inconveniente. Sigue el mismo inconveniente de que existe debilidad Esto lo en hicieron la porque octava tenía los fila. dientes para Y el atacar. mate es Como más súper- rápido. Como no se está lavando bien, ¿cachai? Entonces, Muy bien, estimados colegas. Veo que aquí no hay principiantes, hay jugadores que ya tienen cierta experiencia y que tal vez los ejercicios que he colocado anteriormente, Pero esos igual, ejercicios los dientes, interactivos, pues, lo bueno, van a ver porque ahora muy ya le sencillos. compró una cepilla Ok, especial veamos y esta está posición. justito, Cada vez yo lo les estoy dental aumentando y el nivel, creo. estimados colegas. Así Ya lo que logró no bien. no se Bueno, tiene que preocupen hacerlo, si Marcelo. no encuentran la No hay solución. mucho que O sea, pensar ahí. realmente lo que quiero es demostrarles con El estos viernes, ejercicios mañana es por la que mañana tú vas a estar traten acá. Sí. ¿Quién viene el de viernes? liberar su mente de no solamente enfocarse en el material. No olvidemos la meta, ¿no?, que Déjame queremos ver en que el hoy día ajedrez. Jueguen las negras. A ver, Lo otro, no sé si lo voy a pagar al tiro o con la tarjeta. acá hay algo interesante en esta posición. Uno. Creo que a esta posición le falta algo. Creo que le falta algo a esta posición. Creo que falta un peón blanco en H2. Ahora que me estoy dando cuenta. Ya lo encontré. A ver, ¿qué comentas? Caballo E2. Caballo E2. Caballo E12. Ok. Caballo E2, Si ¿no? nos comen lo que... Sí. Si capturamos el caballo, ¿cómo se continúa? Con caballo F3. Caballo F3. Ok, prácticamente aquí estamos en una situación donde si colocamos el rey en la columna F, seguirá un ataque al descubierto y perdemos la dama, o perdón, ganamos la dama. Correcto. ¿Y si el rey se coloca en H1? Caballo D4. Jaque. Y de igual manera ganamos la dama. Sí. Ok, vale. ¿Qué opinan ustedes? A ver, permítanme un momento. Estoy viendo que varias personas se están uniendo en este momento. Profe, pero profe, ahí donde dijo caballo de 4 cuando puso el rey en H1, ¿Sí? podía
cubrir el jaque con dama y no perdía la dama. Perdía la torre, pero no la dama. A ver. Ah, ¿verdad? Tienes razón. Tienes razón. Así es, se bloqueaba con la dama y ya. Así es. Pero, Sí. profe, nos comió la dama después, caballo por torre. Y estamos En eso tiene emparejados. razón, profe. O sea, no perdíamos tanto material. Sí. Fíjense, estimados colegas, yo pienso que aquí me ha faltado algo para verle sentido a este problema. Voy a colocar este mismo ejercicio, pero voy a colocar un peón en H2. Ahí cambia la historia. Ahí cambia totalmente la historia. Voy a colocar esta misma posición. Juegan las negras. Vamos a ver si ahora sí detectan que falla aquí. Increíble cómo cambia la posición cuando se agrega un peón. A ver. Bueno, de aquí lo que me estoy dando cuenta es que ya ustedes están comenzando a tener dificultades en detectar qué es lo que falla en la posición. Tranquilos, realmente esto... Y que ¿Cómo? no es lo mismo, profe. No, no es lo mismo. Aquí existe algo más y es lo que quiero que detecten. Ya, ok. Fíjense. Yo sé que... Disculpe, Ajá, dígame. y lo que harían sería caballo de 2 jaque igual a única, torre por caballo y le harían dama H1 jaque. Ah, una gran Única, rey diferencia. por dama y torre F1 jaque mate. Muy bien. Esa es la solución. Realmente aquí prácticamente ese rey blanco estaba en una red de mate. Y para darnos cuenta de este patrón hay que resolver muchos ejercicios de combinaciones. Yo tengo esos ejercicios de manera secuencial, empezando con lo más básico y cada vez poco a poco subiendo de nivel hasta poder resolver ejercicios de este tipo. Y esto no se logra de un día para otro. Requiere practicar muchísimo y detectar esos patrones. Porque aquí se mezclan muchas cosas, estimados colegas. La idea de caballo de 2, esto se conoce como liberación de espacio, porque ahora la torre se habilita la casilla F1. Luego de torre por caballo, la jugada dama H1 se conoce como un tema de atracción. Atraemos al rey a una mala casilla y finalmente damos el jaque mate. Bien, vamos a ver otro ejercicio, que es el último, por cierto. Y nuevamente en esta posición somos las piezas negras. Una situación un poco extraña ver ese rey en C4. ¿Cómo llegó ese rey ahí? No me pregunten cómo. Probablemente haya sido de una partida del gambito de rey. El gambito de rey se presta para que ocurran estas cosas. Juegan las negras. ¿Qué hacer? Recuerden, cuando un rey está expuesto, la valoración de las piezas cambian. Ese rey en C4, no sé qué hace allí. Está alrededor de piezas enemigas. ¿Qué hacemos? Alfil E6. Alfil E6 es llamativo. Clavamos al caballo, lo atacamos 2 veces, lo vamos a ganar. No está mal la jugada, pero no es la solución. Ustedes quieren resolver varios ejercicios de este tipo, bueno, tienen que hacer varios ejercicios antes
antes de estos que son de nivel 2. Caballo, caballo. Ahí está, mira, no. Profe, B5. ¿Qué con B5 B5? también es llamativo, pero no es la Caballo solución. F6. Caballo F6. Caballo Profe, F6. Caballo F6 es un gravísimo error. Por caballo F7 y nos da un ataque doble. No crean que solamente es nuestro rival perdido, Ormelta. También nuestro rival tiene amenazas. profe, tenemos dama por D5. Dama por caballo. Wow. ¿Qué opinan ustedes, los demás que están escuchando, de la jugada dama por caballo? ¿Será lógica? Interesante esa jugada, llamativa de hacer. Increíble. Caballo por D5. Después de que nos coma el rey, venimos con caballo F6 y jaque mate. Ok, dama por D5, rey por dama, caballo F6 y el rey se retira a la casilla C4. Sí, profe. Fíjense, la jugada Puede por realmente el es caballo. esa. No puede por el caballo. No, el caballo no ataca esa casilla. Y luego ahí recién le dan mate con el alfil. Fíjense, para tratar de resolver este problema no es necesario llegar hasta el final, sino que tiene que existir una vocecita en nuestra mente diciéndonos, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Y el motivo por el cual vamos por buen camino es porque el rey prácticamente no tiene defensa y hay 1, 2, 3, 4 piezas activas, 5 porque podemos tomar en cuenta la torre, 6 piezas alrededor del rey. Por lo tanto, el sacrificio de dama sí se puede realizar, porque a partir de esta posición, ¿qué jugada le queda a las blancas? Rey B5. Única, así es. ¿Cómo continúan las negras? Fíjense, estamos atrayendo más el rey a nuestro territorio. Buenísimo que ocurra eso. Cada vez que nuestro rey se encuentra en nuestro territorio, no se podrá defender. A6. Muy bien. ¿A dónde va el rey? A4. 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 4. Es la única casilla. ¿Cómo continúan las negras? Peón B5. B5. Atacando con todas nuestras fuerzas. El rey no puede retroceder porque hay un alfil allí que lo evita. Alfil por peón, profe. Tampoco el rey puede ir a B5 por el caballo. Y fíjense que en esta posición las blancas tienen dos opciones. O capturar de alfil o capturar de caballo. Vamos a analizar primero alfil. Ok, ¿cómo se continúa? Peón por alfil B5. Ok, jaque doble. Por lo tanto, el rey tiene que mover y la única jugada que tiene es rey por peón. Nuevamente, 5 piezas negras alrededor de ese rey. ¿Cómo se continúa el ataque? Caballo A7. Caballo A7. Torre B8. Torre B8. Torre B8. Ok, algunos Torre dicen B8. caballo A7, otros torre B8. Torre B8. Ok, Sacrificando el caballo y después venimos con caballo con alfil D7. Jaque mate. ok. Alfil D7. Entonces, bueno, veamos un momento torre B8. Tal vez a torre B8 el rey quisiera alejarse y no capturar el caballo. El rey no está obligado a capturar el caballo. Y quien comentó caballo A7 jaque, nuevamente el rey pudiera escaparse. O sea, ya no hay jaque porque el caballo bloquearía la actividad de la torre. Vamos, están cerca del mate, ¿no? Comenzó con un sacrificio de dama. Comenzó con una secuencia donde llevamos a ese rey a donde se encuentra ahora.
Son 6 piezas atacando ese rey. A5. Profe, 7. Torre A5, profe. Torre Rey E7. A5. Ah, fíjense, con torre A5 están dejando al caballo sin defensa. ¿Y ahora? Alfil D7. Alfil D7 tengan cuidado, porque el rey se escapa todavía por acá. Alfil de 5. Alfil D5. Alfil D5, si no. Directo, jaque mate. Muy bien, ¿no? Una travesía que comenzó con un sacrificio de dama y a la final se dio mate con 4 piezas, ¿no? Torre, pareja de alfiles y el caballo en F6. Pero solamente hemos visto una variante, porque todo esto ocurrió si capturábamos el peón en B5 con el alfil. Pero ¿qué ocurre si captura de caballo? ¿Qué harían las negras? Captura de peón a caballo y jaque mate. Ok, pero todavía el rey puede mover aquí. La partida sigue. Pero van bien, van por buen camino. En la clase de hoy hemos visto entonces 5 desequilibrios del maestro internacional Jeremy Silman de su libro How to Reassess Your Chess, cómo reinventar tu ajedrez, y también les he colocado estos ejercicios de jaque mate. Cada ejercicio aumentó de nivel, ¿no? Y nos encontramos con esta situación donde ese rey blanco ya casi está en jaque mate. ¿Cómo se continúa? Con torre A5 jaque. A rey por C6 Que le es haríamos única. alfil de 5 jaque. Rey D6 Muy bien. y caballo E8 jaque mate. Caballo E8. Muy bien. Nuevamente, ¿no? Fíjense cómo el alfil está siendo protegido por la torre. El rey tampoco puede ir a esta casilla. O sea, jaque mate. Bonito el jaque mate, por cierto, ¿no? Toda esta historia comenzó con una entrega de dama. ¿Por qué se hace este cambio? Bueno, tranquilamente es destruir la defensa del rey. Tanto este alfil como el caballo en D6 fueron incapaces de defender. Y una vez que ese caballo fue eliminado, muchas piezas menores se acercaron a ese rey con efecto decisivo, ¿no? Incluso hasta los peones participaron. Permitieron actividad a la torre en A8 sin que esta torre se moviera. Y vino el jaque mate. No nos importó entregar material porque ya ese rey se encontraba, perdón, alfil de 7 no, alfil de 5. Ya ese rey se encontraba en una red de mate. Bueno, estimados colegas, ha sido una clase de 1 hora y casi 1 hora y media. Realmente me ha gustado ver tantas personas en este estudio. Quisiera repetir esta clase gratuita otro día porque quisiera terminar con los 5 desequilibrios restantes de ese libro, que son la base para crear buenos planes y encontrar buenas jugadas. Me gustaría que la siguiente clase, para finalizar con los desequilibrios, sea el día viernes a la misma hora. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿Sí? este viernes. Sí. Sí, profe, está bien. Sí, de todas formas, esta clase está siendo grabada. Yo la voy a subir al canal de YouTube para las personas que han llegado tarde. ¿Vale? Profe, Y es totalmente gratuita soy también de la siguiente clase. Ajá, dígame. yo soy de Bolivia. Ah, hola, ¿qué tal? Profe, entonces me meto a las 7 desde México. Mucho gusto, profe. Ya va, perdón, alguien dijo que era de México, creo. Yo, Teresa. Ah, hola Teresa, bienvenida. Sí, la próxima clase será, yo voy a estar avisando por mi canal de YouTube y mi página de Facebook el enlace del nuevo estudio y la hora para que estén pendientes.
¿vale? Vale, gracias. Bueno, descansen, Disculpa, cuídense ¿cuál es mucho. la- Profe, ¿cómo le buscamos en Facebook? Ajedrez de élite se llama mi página. ¿Sí? Miren, Y recuerden en que YouTube, Muchas igual, gracias. ajedrez de élite en YouTube. Recuerden que en este estudio hay ejercicios para los jugadores principiantes que están aquí en el capítulo 11. Son 4 estudios interactivos, traten de resolverlos todos y en orden, porque de esa manera van a crear un modelo, un patrón en su mente que lo van a necesitar para los siguientes ejercicios. Y es así como van a salir de esa dimensión de principiante. Bueno, ¿Dónde estimados puedo buscar colegas, el libro, profe? ¿cómo? ¿Dónde puedo buscar el libro? Bueno, te lo voy a colocar. Voy a abrir un estudio. profe, disculpe, ¿cuándo va a mandar el enlace? El mismo día viernes al mediodía. Facebook, búsquenme como ajedrez de élite y en YouTube igual. Ok, profesor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues nos vemos entonces el día viernes. Sí, cuídense. Chao. Ok. Gracias. Igualmente.